Hola, ¿cómo están amigos de Auditando y Controlando? Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión, como verán, pues me toca grabar a mí solito. Vamos a ver un poquito más de profundidad en algunos temas que se han venido mencionando recurrentemente en los episodios anteriores y que creo que vale la pena que vayamos haciendo un recorrido sobre pues soluciones, además de conocer solamente los retos que por aquí se nos están presentando, que nos vienen a compartir las personas que nos hacen el favor de acompañarnos y de transmitirnos esas experiencias y todos esos conocimientos que en el día a día pues ellos se van topando con las diferentes situaciones que pueden ponerle ahí un poquito de condimento a sus días, ¿verdad? En esta ocasión se me ocurre un podcast en donde hablemos de cómo fortalecer la resiliencia empresarial en México mediante dos herramientas que tenemos muy bien conocidas todos, que es, por ejemplo, el COSO-RM y cómo va de la mano también del COSO original. ¿Por qué quiero integrar estas dos herramientas? Porque dentro de la metodología que me ha tocado ejecutar con clientes y en empresas donde he participado, pues tienen una relación directa, obviamente, pero además pues tienen una razón de ser, la secuencia lógica con que se puede ir haciendo ese proceso mental para poder generar el sistema de control que mejor puede ayudarle a la empresa a lograr los objetivos que tiene planteados. Entonces vamos a ver si logramos integrarlo un poquito y de una forma estructurada y pues en sus comentarios me irán diciendo si logré o no logré hacerlo, ¿verdad? En principio, pues bueno, hemos hablado del tema de la potencial situación que generaría el tema de que hayan interrupciones en la cadena de suministro o que haya fluctuaciones de precios también en las materias primas, incluso que pudieran venir cambios en las preferencias de los consumidores o cualquier tema de nuevas regulaciones. Para esto pues necesitamos conocer información de la estrategia de la empresa, cuáles son esos objetivos a los que ellos le están tirando, que tienen implementados, que ya están definidos pues desde la alta administración y reportado o en conjunto con los órganos de gobierno como la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración, y que en función a lo que se está buscando ejecutar para la empresa, pues que se logre permear hacia toda la organización lo que están esperando que hagamos, precisamente para mitigar la posibilidad de que estos riesgos se materialicen o de que nos puedan explotar y pues que podamos tener una buena reacción y poder sortear los retos que esto represente. Es fundamental que todo lo que vayamos definiendo desde la evaluación de riesgos y a lo largo de todo el proceso de la implementación del sistema de control quede pues de una forma sólida, quede muy bien detallado, quede muy bien definido y que logremos tener un buen proceso de comunicación hacia toda la organización para que funcione adecuadamente. Entonces, en principio me gustaría platicar brevemente del COSO-RM. Es una herramienta que nos ayuda a hacer la gestión de riesgos de forma holística, que considera tanto factores internos como factores externos y que son situaciones que pueden limitar la capacidad de que la empresa logre los objetivos que tiene definidos de forma estratégica y también periodo tras periodo, conforme se va haciendo el seguimiento de que se vaya a lograr. Los riesgos definitivamente no son situaciones que existan de forma aislada, tienen una interconexión y además tienen un impacto no nada más en un proceso específico, en un puesto específico, en una actividad en particular, sino que tienen impacto de manera transversal en diferentes puestos, áreas, transacciones y de gente involucrada a lo largo de toda la organización, a lo largo de todos los procesos y de la manera en que se van relacionando. Y uno de estos es precisamente la interrupción en la cadena de suministro, y esto puede generar situaciones que afecten directamente no nada más el tema de que llegue o no llegue cierta materia prima que sea crítica, sino va más allá, va un poco más arriba hacia los planes que se tienen como empresa para poder expandir las operaciones o mantenerlas, mantener un buen posicionamiento de mercado, etc. Entonces, pues vamos a ver
¿esto cómo nos pudiera afectar? En principio, como les decía, pudiéramos tener un objetivo estratégico donde se tenga definido una cuota de participación de mercado muy particular, a lo mejor en donde estamos y mantenerla, a lo mejor tener una expansión a través de diferentes decisiones tácticas, acciones que se estén tomando. Y pues definitivamente el que no tengamos un adecuado control de la cadena de suministro pudiera derivar en que pues tengamos errores, fallas con nuestros clientes para entregar los productos o servicios de forma oportuna, y a su vez pues vamos a impactar en los procesos, en los objetivos que ellos también tienen que cumplir. Esta falla en la cadena de suministro, estos retrasos pueden generar que tengamos desfases en la producción, que no logremos tener a tiempo los productos que nosotros necesitamos para cumplir con las órdenes de compra que ya tenemos enviadas por nuestros clientes, que ya nos las colocaron, es la palabra que buscaba, que ya las tenemos colocadas, y esto pues obviamente puede tener deterioros, en principio impactos en que no podamos hacerlo en los tiempos oportunos que tenemos para el tema de la producción, y esto nos va apretando hacia adelante todo el proceso, porque entonces al final del día tenemos que buscar cumplir con lo que acordamos con los clientes. Entonces vamos a empujar para que la parte de la logística haga el trabajo, a lo mejor que se nos desfasó un poquito en el tema de abastecimientos y en el tema productivo. Entonces vas generando estrés para todos los procesos, para todas las áreas, y definitivamente pues esto genera un ambiente laboral menos agradable, menos amigable, y todo esto viene a repercutir en todos los colaboradores de la organización. Entonces, si se dan cuenta de un tema que pudiera ser netamente el contar o no con un material, con algo que necesitamos para poder nosotros hacer la producción o la elaboración de nuestro servicio, pues viene detonando diferentes situaciones hacia adelante y hacia incluso nuestros clientes, y que no son nada más del ámbito del tema de la manufactura como tal, sino ya también estamos viendo temas de potenciales sanciones que tengamos en los contratos, temas del recurso humano, el estrés laboral, etc. Entonces vamos a desglosar un poquito más este tema. Ahora, si tenemos este riesgo de un deterioro en la rentabilidad de nuestro negocio derivado del aumento en los costos de producción o en la pérdida de ventas por estas fallas que venimos teniendo, pues ¿qué es lo que deberíamos hacer? Hay diferentes opciones, aquí voy a señalar algunas que se me ocurrieron y que por ahí anoté. Por ejemplo, necesitamos buscar más de un proveedor de esas materias críticas. Se oye muy lógico, se oye como algo que sí, cualquiera lo haría, pero en verdad hay empresas que, pues es por esa falta de madurez en temas del sistema de control o el tema de la estrategia, no alcanzan a visualizar ese problema hasta que les sucede algo. Entonces, ¿qué es importante que nosotros desde las áreas de control y vigilancia promovamos? Pues que se tenga no nada más una sola fuente de recursos, en este caso de los materiales críticos o de los elementos críticos que necesitamos para poder nosotros trabajar, sino que tengamos distribuido a lo largo de 2 o 3, dependiendo de la cantidad de este recurso que necesitemos, y además también que nos encarguemos de apoyar a los proveedores. ¿Qué es lo que sucede en algunas empresas? Pues tienen 2 o 3 proveedores grandes que son confiables, que ya están probados, que no han tenido ninguna situación adversa con ellos, pero también tienen por ahí 2 o 3 pequeñitos o medianos con los que van empezando a trabajar y que los van moldeando y que los van haciendo más hacia el perfil de lo que nosotros como empresa necesitamos. Entonces sería tener ese par, esos 3 que son ya probados y que están digamos que a prueba de balas, y los otros con los que vamos a ir trabajando para que potencialmente se conviertan en un aliado estratégico que ya esté bien adaptado a lo que nosotros necesitamos y que vaya muy de la mano con los valores y con las necesidades de nuestra organización. Ese pudiera ser uno de los temas.
¿A qué nos ayuda también esto? Pues a no tener dependencia no nada más del tema de la cantidad, del volumen que necesitamos de ese producto o servicio en particular, sino también a tener un mejor poder de negociación, ¿sí? Definitivamente hay algunos materiales o algunos elementos que vamos a tener que adquirir sí o sí con ciertos proveedores muy especializados, pero hay otra gran cantidad donde podemos tener una buena negociación en términos de volumen, precio, para que haya una relación de ganar-ganar con el proveedor, que tenga un cliente seguro, como sería en este caso nuestra empresa, pero que también nos apoye para que nosotros logremos esos objetivos financieros que se desprenden muchas veces de los ahorros que podamos generar con nuestros proveedores. Además, otro tema que pudiéramos implementar es que dentro de la parte jurídica, legal de nuestra relación con los proveedores, pues que implementemos cláusulas en los contratos donde existan pues esas sanciones y que los obliguemos a tener ciertas coberturas con la relación que tienen con nosotros en términos pues de la importancia que tiene para nuestra empresa y para nuestra reputación el poder cumplir a su vez nosotros con lo que estamos obligados con nuestros clientes. Entonces, no necesariamente se ven todo el tiempo este tipo de acciones de controles y sí es importante que, aunque seamos empresas pequeñas, medianas, tengamos una buena asesoría jurídica para que exista también ese blindaje en términos legales y que podamos hacer partícipes de la responsabilidad que conlleva de nosotros hacia nuestros clientes a la otra parte de la cadena, que serían los proveedores, que tengamos esa confianza de que vienen respaldados, además de un buen trabajo, buena calidad, de que a lo mejor ya tenemos tiempo y no nos han fallado, pero también pues existen eventualidades que ni ellos pueden controlar y que pudieran afectarnos a nosotros en los resultados que estamos buscando. Entonces puede haber una buena implementación de cláusulas donde existan pues ciertas garantías, que existan fianzas y que además existan algunas sanciones acordes a la transacción que estamos llevando a cabo y acordes al riesgo que representa para nosotros el poder cumplir con las obligaciones con los demás terceros hacia adelante. Es un perfil de control que tiene que venir de la mano de nuestros asesores jurídicos, ya sean internos o externos, y tiene que haber una explicación clara de las implicaciones que tiene para la empresa en términos estratégicos, en términos financieros, en términos operativos, para que todo eso quede bien cubierto dentro de las cláusulas que tenemos pues en los contratos o en los diferentes formatos que podamos utilizar para colocar nuestras órdenes de compra para con nuestros proveedores. Entonces, si nos damos cuenta, el COSO RM nos permite tener una buena estructura muy sólida de cómo vamos a ir desarrollando de forma lógica y cronológica el análisis que estamos llevando a cabo. En principio se tiene que poner un contexto, se tiene que lograr un buen entendimiento de la situación que estamos evaluando. Si se dan cuenta, nos fuimos desde un objetivo estratégico donde es el posicionamiento de mercado, el poder expandirnos o el poder mantenerlo, y cómo lo fuimos desglosando hacia un tema muy particular en el proceso de abastecimientos y que tiene además implicaciones en los procesos hacia adelante, tanto en los operativos, financieros, legales, etc. Una vez que tenemos ese contexto muy bien identificado y delimitamos hasta dónde vamos a hacer el análisis en particular en esta situación, pues se tiene que llevar a cabo la identificación de los riesgos específicos, que en este caso pues fue muy puntual el que nos íbamos a centrar en la interrupción de la cadena, en la interrupción de la producción por temas de fallas en la cadena de suministro, pero a su vez, si se dieron cuenta, pues fuimos dando digamos profundidad o vamos dando un poco más de alcance hacia otras situaciones que pudieran detonarse derivado de que nosotros estemos incumpliendo con el obtener de manera oportuna y con la calidad necesaria, en este caso más la oportunidad de los materiales y de cualquier elemento que necesitamos para el tema de la producción.
El siguiente paso sería, pues como ya vimos algunos ejemplos, el qué vamos a hacer, cuál es la implementación de actividades, de controles que vamos a ejecutar, y también es relevante, súper importante que vayamos definiendo, además del qué, quién es el que tiene que ejecutarlo. Muchas veces nos topamos con que hay áreas grises donde se señala una actividad que debe ejecutarse, pero no se establece la responsabilidad. Entonces se tiene que ser muy claro en el momento de la documentación, de poder establecer claramente quién es el responsable de ejecutar qué actividades, y hacer una descripción clara del para qué nos va a ayudar. El poder tener definido si es una prevención, una actividad donde vamos a minimizar lo más que se pueda la posibilidad de que ocurra algún riesgo a través de todas esas acciones que nosotros estamos llevando a cabo, como es, por ejemplo, el tener varios proveedores. Pues eso es una prevención. Estamos nosotros disminuyendo la posibilidad de que todos al mismo tiempo pues nos vayan a fallar, o que todos al mismo tiempo no tengan los productos que nosotros necesitamos. Ahí se hace el riesgo menor en función a que tenemos mayor posibilidad de obtener lo que se necesitan. Pero también podemos tener un tema de respuesta hacia lo que va a suceder. En el caso de que definitivamente no pudiéramos tener oportunamente lo que se requiere, pues nosotros también debemos tener alguna respuesta o algunos controles que nos ayuden a poder reaccionar de manera muy rápida a dar soluciones, o incluso a hacerle frente a situaciones pues que no quisiéramos tener con los clientes, pero que eventualmente pudieran suceder. ¿Y de qué estamos hablando? Pues que nosotros también debemos tener considerado de que, a ver, si yo no produzco, no logro producir esto que me están pidiendo, se lo podría comprar a alguien y servir como enlace en la comercialización. Eso pudiera ser un punto. Otro es incluso también nosotros tener seguros, tener fianzas, tener cualquier tipo de instrumento que nos ayude a cubrir una potencial pérdida y además sanción que pudiéramos tener para con nuestros clientes. En el caso de la industria automotriz, si estás en medio de la cadena y fallas, puede tener implicaciones muy fuertes. Obviamente, a través de las alianzas que se van generando entre todas las empresas, pues se busca que no necesariamente se tengan impactos catastróficos, pero pudieran llegar a suceder. Entonces, todo esto debe estar dentro del contexto y dentro del ámbito del análisis que se está llevando a cabo para poder, en todo caso, pues reaccionar y poder hacer frente a las responsabilidades de la mejor manera posible para todos. Y una vez que se tiene ya establecido el análisis de riesgo y cuáles van a ser las respuestas que nosotros vamos a dar hacia los mismos, pues debemos estar en un constante monitoreo y revisión de que los riesgos están definidos y están actualizados a las prácticas que se están llevando a cabo en la industria y en nuestra operación. Cada cierto periodo de tiempo tenemos que estar adecuándolos, porque podemos tener cambios en las transacciones que ejecutamos, en los clientes y los requerimientos que se deben cumplir en los contratos, cambio de personal, personas claves, directores que se van y que pudiéramos no necesariamente tener todo documentado, y eso pues va a llevar una curva de aprendizaje y un impacto en los tiempos y en la calidad de la operación. Pudiéramos tener pues cualquier situación que necesite que hagamos un movimiento o una adecuación dentro de la información que tenemos de nuestro análisis de riesgos. ¿Sí? Pudiéramos, derivado de una transacción en particular, tener un incremento en el impacto o en la posibilidad de que suceda un riesgo, o implementar una tecnología que nos ayude a reducir precisamente esa probabilidad de que suceda, tener alianzas que nos permitan disminuir los impactos, tener esos contratos de instrumentos que nos permitan mitigar un poco el impacto financiero. Entonces, ese monitoreo nos ayuda a que todo esté constantemente actualizado y que logremos que el sistema de control esté lo más sólido que se pueda. Ahora, no quiero dejar pasar por alto el tema de los diferentes elementos del COSO original, donde
pues podemos señalar parte de lo que hemos venido revisando. El ambiente de control, pues obviamente, como decíamos, si los objetivos estratégicos y hacia dónde va la empresa se establece ahí arriba con los órganos de gobierno y la alta administración, también ahí es donde se tiene que establecer el adecuado ambiente de control. ¿Y a qué se refiere esto? Se tienen que establecer los lineamientos que van a regir la operación de toda la empresa, se tiene que establecer el tono y el apego a la ética empresarial que nosotros como empresa, que nosotros en los valores que están también definidos por la administración y por los órganos de gobierno, pues se requieren para que podamos tener una transparencia y una adecuada ejecución de nuestras actividades dentro del ámbito profesional y muy alineado a lo que se está esperando que hagamos en la compañía. El tema de incorporar a gente que venga con este perfil, gente que tenga muy sólido el tema de la conciencia, ahora con todo el tema de responsabilidad social, que tenga ese perfil también de la sostenibilidad del negocio desde los diferentes puntos de vista que esto representa y cómo eso pues tiene que integrarse en la mera operación de lo que ejecutamos. El otro elemento es precisamente la evaluación de riesgos, que ya lo platicamos de forma muy detallada y que pues derivado de que venía este componente y que dijeron, caray, pues necesitamos ampliarlo, fue por eso que se desprendió el COSO RM para poderlo ver con una mayor amplitud y profundidad y fortalecer muy bien precisamente ese perfil de que debemos cuidar esos riesgos o esas situaciones que nos pueden afectar y que nos pudieran limitar o evitar el que lleguemos a los objetivos de la empresa. Entonces, la evaluación de riesgos implica pues identificarlos, poder establecer las respuestas hacia esos riesgos y hacer un monitoreo constante de que los riesgos los tenemos bien alineados y ecualizados al momento particular de la empresa. Una vez que tenemos esto, pues viene ahora sí la definición de todas las actividades de control. Esto es, pues bueno, todas las autorizaciones o todos los formatos que se utilizan, el poder, el tener la seguridad de la información también muy bien resguardada, todo esto a través de diferentes procesos de definición de las actividades y de los responsables que deben cuidar cada una de las transacciones de la empresa. El otro elemento pues son las actividades de control. Las actividades de control son precisamente todas las acciones que debe ejecutar cada persona dentro de la organización para disminuir la posibilidad de que sucedan los riesgos y o hacer los impactos mucho menores. Y aquí vienen políticas, vienen procedimientos, vienen los manuales de los usuarios, viene la implementación de herramientas tecnológicas, pero sobre todo el tema de la capacitación y la conciencia creo que es algo muy relevante que debemos considerar. Si nosotros no promovemos que el área de abastecimientos tenga un amplio catálogo de proveedores al que pueda acudir cuando se tengan eventualidades, a lo mejor ellos no necesariamente lo van a desarrollar. Es algo que tiene que venir definido por lineamientos y que además debe estar permeado, debe estar capacitado y debe estarse revisando constantemente que sí lo estén ejecutando. Ahí mismo podemos implementar todo el tema de las políticas y de los temas legales que ya platicábamos anteriormente. Si no hay esa comunicación o esa solicitud desde las áreas operativas hacia las áreas jurídicas, pudiera no por negligencia, sino por la cantidad de trabajo que tiene también el área jurídica, no estar haciendo esa retroalimentación y ese adecuado análisis de por dónde pudiéramos tener alguna situación adversa para la organización. Entonces, dentro de estas actividades de control, tenemos que estar muy bien alineados a lo largo de toda la empresa. Si hablamos de áreas, si hablamos de puestos, si hablamos de procesos, todo se basa muy fuertemente en una adecuada comunicación para que las necesidades de uno puedan ser las actividades o el soporte que le dé alguna de las otras áreas. Y a través de esa información y comunicación establecer indicadores de desempeño, establecer los canales, la periodicidad, la manera con que se va a tener
ese reporte, no nada más desde un área hacia su gerencia y hacia su dirección, sino entre las mismas áreas. Tienen que haber esos espacios de colaboración, de comunicación, de trabajo en equipo, para que incluso desde que se genera una idea y que se va a hacer un proyecto y que tienen mesas de trabajo conjuntas, ahí es donde principalmente se pueden identificar las situaciones que pueden afectar a la operación, y que si de repente en algún proyecto anterior no salieron, ahora con base en la experiencia, pues no dejemos de ponerlo en la mesa. Se tiene que hacer esos trabajos con un buen moderador que ayude a generar una buena interacción, que evite que hayan por ahí discusiones entre los participantes, sino más bien que se promueva el poner las situaciones en la mesa, que son temas que nos preocupan y que pudieron en algún momento derivarse de que alguien hizo o no hizo nada antes o después de mis actividades en el proceso, pero todo tiene normalmente una explicación. Entonces, si logramos que esas explicaciones vengan a la mesa, se pueden convertir en proyectos que generen ideas y que generen buenas implementaciones de situaciones nuevas. Descubrir la necesidad, descubrir el origen de esa necesidad, las implicaciones que puede tener hacia la compañía, y en función a eso, pues proponer que haya soluciones que nos ayuden a poder atenderlos de forma adecuada. Y finalmente también nos habla el COSO del tema de monitoreo, donde pues necesitamos esta validación continua. Ya lo decíamos del tema de riesgos, también tiene que ser de los controles. Muchas veces la misma operación y la agilidad con que se llevan a cabo las cosas va haciendo que la gente deje de hacer ciertas características del control porque se le está pidiendo que haga algunas otras, y en algunas ocasiones incluso cuando cambiamos de alguna estrategia, por ejemplo en el área comercial, a lo mejor todo lo que teníamos definido, pues un 60% sigue aplicando, pero hay un 20, 30, 40 que quizás ya no se hace de esa manera. Se le explicó a un equipo en particular, ya hubo una rotación tremenda en la parte de promotoría, por ejemplo, y pum, se desvanece. Entonces es importante que se tenga bien monitoreado, que los controles que definimos en su momento, que la licitación que ejecutábamos con los proveedores, que las características de la información que se le están pidiendo, todo es adecuado, porque tenemos que, si bien cuidar el tema de la cadena de suministro, también de ahí se desprenden obligaciones que tenemos para con entidades regulatorias, por ejemplo, que si no tenemos un adecuado expediente con toda la información, con todos los datos y que también estén actualizados, nos puede llevar a tener que hacer trabajos adicionales para cumplir con algo que se nos solicite. Entonces, si se dan cuenta, ese monitoreo nos va a ayudar no nada más para el control en particular o el riesgo en particular que estamos hablando, sino para que de ahí se vayan desprendiendo diferentes situaciones que van a fortalecer y a mejorar la calidad del trabajo con que estamos haciendo nosotros, la debida implementación del sistema de control interno. Pues finalmente me gustaría señalar que el poder hacer este proceso de evaluación de riesgos y después la implementación de los controles adecuados nos ayudan bastante, estas dos herramientas del COSO RM y del COSO original, para mejorar nuestra información, mejorar los datos que le pasamos a la administración y que a su vez esto se traduzca en una mejor toma de decisiones. Si tenemos datos precisos, si tenemos datos oportunos, es más fácil que hagamos proyecciones más confiables, mucho más precisas, o que logremos tener reacciones a las situaciones de manera adecuada, oportuna y sobre todo cuidando pues los objetivos estratégicos que nos están encargando desde los órganos de gobierno. También nos ayuda a tener procesos más eficientes a lo largo de toda la cadena de valor, pero también a lo largo del proceso del tema de riesgos. Sí nos hemos topado con que México todavía es un país donde no se tiene esa cultura tan arraigada, el entender el lenguaje de riesgos, controles, pero todo el mundo dentro de su ámbito de responsabilidad ejecuta algo que tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que estamos buscando con la implementación y el apoyo de estas herramientas? Que la gente vaya haciendo conciencia y que tenga un poquito más de conocimiento de esta terminología y que se dé cuenta que no es algo adicional que tiene que hacer aparte de su trabajo, sino que dentro de su mismo trabajo
ya se están ejecutando pues esos análisis que a lo mejor ellos no les dicen de riesgo, pero es, a ver, esto me pasó la vez anterior y ahora qué pasa si me vuelve a suceder, cuál fue o sea, todo eso que de manera empírica o informal y normalmente ya se ejecuta en las áreas de negocio, pues ponerles una etiqueta donde diga, mira, yo a eso me dedico y esto es como se le llama, y lo mismo que estás haciendo, pues hay que mejorarlo, tenemos que reforzarlo, tenemos que fortalecerlo, y en función a eso, pues va a dejar de suceder todo esto que ya te pasó acá y acá y acá. Entonces es un tema de poder tener mayor eficiencia en la manera que podemos interactuar como áreas, las áreas de negocio con las áreas de control y vigilancia. Y todo esto va a derivar en que si no tenemos situaciones fuertes que nos impacten en la operación y que nos impacten en nuestra relación con nuestros clientes, pues obviamente vamos a tener una mejora o un buen mantenimiento de la reputación de la empresa, y esto va a generar confianza de todos los stakeholders. ¿Quiénes son estos? Pues tanto de los proveedores, porque nosotros vamos a lograr a través de nuestros acuerdos y del cumplimiento de las fechas de cumplimiento, de las fechas de pago, por ejemplo, pues que ellos tengan su flujo bien establecido. Vamos a lograr que nuestra cadena de suministro pues vaya cumpliendo temas de sostenibilidad. Vamos a lograr cumplir con los contratos que tenemos con nuestros clientes, y los clientes van a mantener esa confianza que tienen para con nosotros, para mantener la operación de manera sostenible en el tiempo. Vamos a lograr que nuestro capital humano esté bien resguardado, bien remunerado, que tenga las herramientas necesarias para ejecutar su trabajo, y que además involucre en la misma definición de las necesidades y de los riesgos y de los controles que se tienen a lo largo de la empresa. Entonces, se dan cuenta el tema del fortalecimiento de la confianza que existe dentro de y hacia afuera de la organización, crece con la implementación de este tipo de proyectos. Y obviamente esto va de la mano también de que tenemos responsabilidades para con entidades regulatorias, mínimo para con Hacienda, con el IMSS, con el SAT, que es Hacienda, y de ahí pues, súmenle todos los que dependiendo de nuestra industria se necesite estar vigilando y cumpliendo. Entonces es lo mismo que como mencionaba hace rato con las personas en las áreas de negocio. Como empresa tenemos que lograr que al hacer un buen diseño de la manera en que trabajamos, de un solo jalón vayamos dándole check al cumplimiento de todo lo que nos está pidiendo cualquier normatividad. Entonces tenemos que buscar expertos que nos ayuden a integrar esa normatividad a lo largo de la operación, y que cada formato o pantalla o actividad esté enfocado en darnos el beneficio que buscamos como empresa, de la mano de un adecuado cumplimiento de lo que tenemos responsabilidad para con las entidades regulatorias. Y pues con esto lograremos que pues la operación esté mejor blindada en términos de riesgos, en términos de controles, y que haya cada vez una mejor comunicación entre los diferentes participantes de la empresa. A mí lo que me ha funcionado también mucho es desde este ámbito de moderador en las sesiones de trabajo, logro que pues al final me peguen a mí el de comercial con el de finanzas, con el de operaciones, pero que la información quede dispuesta para el análisis de todos. Trato de buscar que no se busquen culpables, sino que más bien se digan de manera objetiva las situaciones, las necesidades, todos los elementos que nos ayuden a poder hacer un buen análisis, y en función a eso construir algo más sólido. Cualquier control preventivo, detectivo, correctivo, de índole manual, de índole automático, todo eso viene gracias a que alguien está poniendo sobre la mesa la información que se necesita para poder hacer un buen análisis y una buena definición. Entonces, eso es algo que también les sugeriría. En esas mesas de trabajo definan a un moderador, y a lo mejor se puede incluso decir de esa forma, pues te voy a decir a ti lo que me pasó sin decir con quién fue, pero para que la situación sea totalmente clara y transparente, y que se juegue ese rol para poder despersonalizar las discusiones y más bien centrarnos en la situación y en la solución. ¿Sale?
Pues bueno, hasta aquí vamos a dejarle el día de hoy. Espero que no los haya aburrido tanto y de repente, pues sí, solito es un poco más complicado ser a lo mejor muy bien estructurado y muy coherente en la hilación de las ideas, pero espero que les sea de utilidad. Y cualquier duda o comentario, por favor, por ahí mándenmelo por redes sociales, en Auditando y Controlando. Ya estamos por ahí en LinkedIn, incluso en mi perfil personal pueden encontrar los clips cortitos y demás. Bueno, siempre va a haber manera de que nos comuniquemos. Muchas gracias por escucharme y les mando un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio.